Bueno, vamos a entrar ya en este bloque en relación al informe del presidente Horacio Cartes el informe constitucional, que es porque por obligación lo tiene que hacer Enrique, ¿eh? Sí, señor. Quiero contar dos cosas. A ver. Estamos improvisando, porque estábamos con Walter James y Rocío Casco, diputados, para hablar del informe, y después estaban el senador Carlos María y el diputado Cartuma para hablar del Senat. Pero acá Jorge, que es ¿cómo decirte? Un gran innovador. Ahí está. Un transgresor. Dijo, vamos a juntarle a todo y hacemos ya la cosa. Entonces, le invitamos a los cuatro a integrar la mesa y vamos a ir sobre eso enseguida con los cuatro. Y ahora vamos con el informe de Carlos. A ver, Carlos. Ahora sí. Estábamos teniendo algunos problemas técnicos, pero ya están solucionados. Bueno, en este tercer informe de gestión del presidente de la República ante el Congreso, Horacio Cartes se desmarcó de la clase política y, bueno, confirmó profundizar también su modelo de gestión. Hemos intensificado, decía el presidente de la República, de manera efectiva los proyectos que estimulan al desarrollo. La Maquila, que es la niña bonita del gobierno, ha tenido un repunte muy importante en este último año. Las exportaciones de Maquila, que representó un 284 millones de dólares en el año 2015. Las construcciones y otras actividades que generaron miles de nuevas fuentes de trabajo, según el presidente de la República, y esto lo confirma la estadística de ocupación, 94.2% en el área metropolitana, decía el presidente de la República en su informe ante el Congreso. Cartes también obviamente admitió una serie de deficiencias en el Estado en cuanto a servicios públicos de calidad e hizo un cálculo. Atiendan este cálculo porque es muy interesante. Lo que la gente necesita urgentemente le cuesta al Estado 21.000 millones de dólares, pero nuestro presupuesto destina solamente, y recuerden muy bien esta cifra, 1.700 millones de dólares por año a inversión física. Consecuencia directa, decía el presidente, de la contratación descontrolada de funcionarios y el peor vicio de la historia y la principal causa del sufrimiento de los paraguayos. Y fue un ejemplo claro. En el 2003, en salarios se gastaba 490 millones de dólares por año en 150.000 funcionarios. Para agosto del 2013, la cantidad de funcionarios subió a 231.000 con el consecuente aumento en el gasto de salarios. De 490 pasamos a 2.990 millones de dólares. 6 veces más sin que el servicio público traiga alguna mejoría. ¿Se acuerdan los 1.700 millones de dólares por año para inversiones que decía el presidente que gastábamos en el presupuesto? Bueno, esta cifra, 1.700 millones de dólares, no le llega ni a los talones al sobrecosto en salarios, que representa 2.500 millones de dólares por año. ¿Qué hizo el presidente ante esta situación complicada, una coyuntura que hereda de otros gobiernos? Frenó la contratación de funcionarios, desvinculando a más de 1.000 del Estado. Una decisión que admitió el presidente de la República resultó impopular para las bases partidarias, pero fue necesaria para atender las necesidades de la ciudadanía. Algunos ejes, rápido, que podríamos repasar también en este tercer informe de gestión del presidente de la República. Lucha contra la pobreza. La gestión de Soledad Núñez, la joven que hasta el año pasado trabajaba en ONGs, relució en este punto. Y el presidente de la República contaba que en el 2015 entregaron 10.207 casas, con el 80% del presupuesto ejecutado. 70.000 hectáreas de tierras mal habidas fueron recuperadas para personas que en realidad tendrían que ser sujetos a la reforma agraria. En materia de desarrollo económico y social sostenible, la reconversión de la flota de buses fue otra de las cuestiones que el presidente salió a relucir. Cartes prometió que para este año se va a llegar al 23% del parque de buses, con 441 unidades circulando que van a ser 0 kilómetros. Y al mismo tiempo se sacó de circulación a 726 unidades chatarras en 3 años. En lo que respecta a ejecución presupuestaria del MOPC, algo que también destacaba el presidente de la República, según él, bajo su gobierno, se ha triplicado la ejecución presupuestaria en el MOPC en los últimos 10 años, donde hasta hace 10 años se llegaba solo a 178 millones de dólares año. En el 2015, el gobierno de Horacio Cartes llegó a los 500 millones de dólares ejecutados en presupuesto del MOPC y la meta para este año es llegar a 600 millones de dólares.
Para terminar, en el ámbito de salud también algunas cuestiones que el presidente destacó, como por ejemplo la provisión de medicamentos, que según Horacio Cartes se duplicó gracias a una reingeniería, el mejoramiento de la infraestructura de los hospitales a nivel país, 14 obras concluidas, entre las cuales hay nuevos hospitales, Itaipú, que también adquirió este año 75 ambulancias nuevas a menos de la mitad de precio que las adquiridas en otras administraciones. Y en cuanto a orden y seguridad, ese fue un punto que generó bastante críticas, porque el presidente de la República decía, ha habido algunos avances, pero no perdió la oportunidad para pedir un trabajo mancomunado en el fortalecimiento institucional. Decía el presidente de la República, la seguridad es una tarea de los tres poderes del Estado. Un teléfono directo para el Poder Judicial, aunque parece que le dio ocupado, ¿verdad? Porque estaban los ministros de la Corte también escuchando el informe del presidente. ¿Quiénes son los jueces que liberaron a detenidos por la policía en 24 horas? Es lo que se pregunta también el presidente de la República, y un silencio incómodo en la sala le respondió. En cuanto a educación, con la emergencia educativa, el presidente dice que se pretende invertir 200 millones de dólares en los próximos 2 años de gobierno que le queda, y también dice que se compromete a incrementar la inversión en educación, planteado por algunos sectores políticos, para llegar al 7% del Producto Interno Bruto. No perdió la oportunidad también para destacar el impacto que tuvo en la educación universitaria las becas Carlos Antonio López, que ya beneficiaron a 500 personas de las 1.500 que van a ser favorecidas por este programa. Y por último, no perdió la oportunidad también el presidente de la República para sacar a relucir que Paraguay ha tomado un protagonismo central en el tema de Mercosur-Venezuela, en el tema de respeto a la constitución de ese país. Decía, no nos vamos a meter en lo que ocurre internamente, pero claramente en Venezuela no hay respeto a la Constitución y tampoco se respeta los derechos humanos. El presidente también quiso hacer mención sobre ese tema y, repito, el protagonismo que ha tenido el país ante esa situación. Críticas a favor y en contra de este tercer informe de gestión a continuación en Caracol. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y acá en la mesa tenemos a favor y en contra también, ¿verdad? Muchísimas gracias, Oscar Tuma y Carlos Amarilla, por venirse a discutir un tema para el que no estaban invitados. O sea, muchísimas gracias en serio por la amabilidad. Y Rocío Casco, Walter Ham, gracias también. Bueno, ellos eran los titulares del tema, así que... Gracias por dejarnos estar acá. Por reforzar. Sí, bueno, lo que pasa es que al final, en realidad, creo que están concatenados. Claro, totalmente. ¿Arrancamos con quién? Yo empiezo con Rocío. Vale. Bueno, Rocío, yo hago un reclamo que es el siguiente. Yo admito que se haga una crítica política como la que hiciste vos, como la que hizo Marito. Lo que no me parece correcto es que la crítica técnica no esté fundada en datos firmes. Y quiero saber tu opinión sobre si hay o no elementos para hacer esa crítica técnica. Sí, existen elementos para hacer, por lo menos desde nuestra visión. No solamente una crítica a lo que yo hacía en términos de la calidad democrática en nuestro país, que creo que tiene que ser central. Creo que un presidente, cuando hace un informe de gestión, tiene que mostrar su visión estratégica y cuáles serían esas líneas de acción en los diferentes ámbitos que hacen a la República. Yo no vi eso. Vi un informe de gestión cuantitativo en algunos aspectos, donde él decía que son números que son verificables, que son auditables, y que, bueno, vamos a comparar seguramente con los demás documentos. En el tema de seguridad, por ejemplo, aumentó un 19,5% la inseguridad en nuestro país. Es solamente en lo que hace al periodo de gestión del presidente, 2015-2016, porque recordemos que el informe se basa de julio a junio, ¿verdad? O sea, no es de enero a diciembre. Y no son, como les decimos Vargas, no me crean a mí, son datos oficiales de la Policía Nacional. ¿Cuáles son los tipos de delitos que aumentaron y que no es simplemente una percepción de inseguridad de la gente, sino que tiene que ver con asaltos a comercios, en su gran mayoría, asaltos y robos de vehículos, en su gran mayoría de motos, y bueno, y los asaltos que conocemos, ¿verdad? Robo de celulares, carteras, la inseguridad en la calle. Eso como un dato específico de la población que está a pie, digamos, no tanto de una política de seguridad macro. En términos de lo que él también planteaba cuando hablaba del salario, como parte también de su gestión,
diciendo un poco estos datos de reducción del funcionariado público. Ahora, el sector que trabaja en nuestro país no es solamente el funcionario público o el servidor público, como se le quiera denominar. El 37% de la población paraguaya percibe menos del salario mínimo. Cuando hablaba de la política jubilatoria, hay 27.000 jubilados que perciben menos de lo que deberían percibir porque no existe una política, y el parte del informe que está por escrito que presentaba hablaba de que hizo una gran inversión y una gran equidad. Eso no existe. Estos 27.000 jubilados perciben entre un promedio, no voy a hablar del promedio, voy a hablar del más bajo, 386.000 guaraníes, y el más alto un 870.000 guaraníes más o menos. En términos a lo que hace a salud, sí, a mí me gustaría contrastar con datos más específicos, porque habló de una duplicación en términos de la compra de medicamentos. Como ya dije en otros medios, habría que ver si el informe que le presentó el ministro de Salud corresponde con la calidad de atención que se recibe en los centros, porque la queja que recibimos, no solamente de IPS, sino de los centros de referencia, es que la gente acude a los centros de referencia médica y no se ve eso que el presidente planteó, por lo menos en términos de su informe. También creo que no habló, si bien emitió un mensaje hacia el Poder Judicial y también hacia el Parlamento, haciendo un análisis más del discurso del presidente, de la relación interpoderes. Y la relación interpoderes no tiene que ver con el tema de la injerencia de un poder en otro. Constitucionalmente nosotros hablamos del equilibrio y del mutuo control. El presidente también hizo un discurso que, creo yo, en mi interpretación y mi análisis, fue dirigido más al Partido Colorado. Fue un informe de gestión a la ANR. ¿Y por qué fue un informe de gestión a la ANR? Haciendo el análisis de su discurso, cuando hablaba de la vieja política y de la nueva política, él centraba en dos aspectos fundamentales, haciendo una crítica a la ANR. Y bueno, y a los demás partidos políticos también, pero creo que el mensaje iba más hacia su partido. Cuando hablaba del clientelismo y del prebendarismo, cuando decía que ya es insostenible en el Estado seguir contratando más gente, y hizo un mensaje directo diciendo que tenía correligionarios enojados y que tenían que comprender ese desafío que se iba desarrollando. También cuando se habló en términos, o se ignoró o se minimizó por lo menos en términos de la crisis ambiental, creo que también existen estudios que ratifican el deterioro de la calidad del uso de la tierra, lo que lleva también a que nosotros tengamos una fragilidad con el tema del agua, un recurso natural sumamente importante y que aporta el 0,005%, 0,0305% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Que se hace la extracción del agua subterránea y no se paga impuestos. Pero las personas que usamos el servicio donde no llega la ESAP, donde están las famosas aguaterías, etcétera, y compañía, pagan por el consumo de del agua. No existe para mí una visión estratégica en términos de políticas económicas, desde el aspecto productivo. Se asistió a 1.000 familias, se le dio tantos insumos, me parecía más el informe de una ONG, que dice que tiene una meta, que tiene que llegar a tanto, y si cumplió o no cumplió esa meta. A ver, Rocío, vamos a volver otra vez contigo. Sí. Vamos con el diputado Walter Hams. Acá la oposición está en su rol de mirar lo que no se hizo y señalar lo que no se hizo, y ustedes, los oficialistas, digo, en destacar lo que sí se hizo. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a ustedes y a la teleaudiencia. En realidad, esta figura constitucional del informe de gestión, históricamente, y estoy seguro que en el futuro va a tener esta misma interpretación con dos prismas. Lógicamente la oposición en su rol va a buscar, como por ejemplo dice mi querida amiga Rocío, que se paga por el agua, pero no conozco en el mundo un servicio que no se pague. Es una cuestión muy particular que no viene a lo global y a lo macro del informe del presidente. Y lógicamente buscando descalificar la gestión de un presidente, eso es casi natural en la oposición. Por otro lado, yo creo que más allá de lo que los oficialistas podamos decir, reflejaba muy bien en el informe del compañero de ustedes de los números. Esto es irrefutable.
Cuando yo tomé nota también, cuando hablaba el presidente, de algunos datos que se me anticipó, Carlos, que Paraguay, por ejemplo, hoy tiene los niveles más bajos de pobreza en los últimos 20 años. Son datos de estudios científicos que el presidente no puede venir ante el Congreso a inventarlo, porque cualquiera de ustedes, los que son muy hábiles en el manejo de las herramientas informáticas, pueden corroborar muy fácilmente los programas sociales del Estado, porque el presidente hablaba de 3 ejes en su gestión: el combate frontal a la pobreza, el desarrollo social y económico de toda la población y la inserción del Paraguay en el mundo. En el combate a la pobreza, desde el programa Sembrando Oportunidades, yo anotaba, por ejemplo, cuando escuchaba el día del informe, que el programa Tecoponá hasta el 2012 beneficiaba a 88.000 familias paraguayas. Hoy las familias asistidas por este programa del Estado son 132.000 y para fin de año van a llegar a 140.000. Las personas atendidas por el programa de la pensión a la tercera edad hasta el 2012 eran 50.000, hoy son más de 150.000 y están en proceso un nuevo censo que está retrasado por cuestiones técnicas para aumentar también estas cifras. Hablaba de la inversión del MOPC, no solamente de lo que se invierte, sino que también de lo que se ahorra hoy día. En fin, yo tengo muchos datos más acá, no los quiero cargar, porque voy a tratar de ser breve para que pueda ser más dinámica la mesa, pero nosotros entendemos que estos números dados por el presidente, que en definitiva no es como dice Rocío, lo digo con mucho respeto, que fue un informe de una ONG. Estamos hablando del administrador del país, de quien tiene que administrar los recursos del Estado y cuyo fin principal es mejorar la calidad de vida de los paraguayos. Y con estas cifras, vuelvo a reiterar, que no creo que el presidente las tome de manera descabellada, sino que son resultados de los análisis efectuados por las oficinas especializadas del Estado, de los entes especializados, reflejan una gestión que para mí por lo menos es satisfactoria. Carlos. Buenas noches. De verdad estuve siguiendo muy atentamente la exposición del presidente y voy a empezar por lo positivo según mi criterio. Yo creo que hay buenas señales en materia de Senavitat. A mí me parece que la gestión que está desarrollando, ¿cómo se llama? Soledad Núñez. Soledad es realmente positiva. Y habíamos celebrado, de hecho, cuando después de un año perdido, el presidente la nombra a ella al frente de esa institución, que es muy importante para resolver uno de nuestros problemas más acuciantes, que es el déficit habitacional. A mí me parece que también hay signos positivos en el manejo de las empresas públicas, concretamente Petropar, que más allá de la cuestión de su deuda, que es un tema sensible y delicado, sin embargo en la gestión cotidiana como que hay señales de recuperación muy positivas. Igualmente veo así INC. INC ha salido, digamos, de un pozo que antes faltaba, digamos, teníamos problemas recurrentes de producción, etcétera. Está en una línea más profesional INC. Yo lo observo, lo constato en el día a día. Lo mismo me parece muy importante este tema de las becas, que hemos salido, digamos, de ese tratamiento casi aldeano que antes teníamos en el apoyo de becas, digamos, pero hoy, concretamente con el tema de Carlos Antonio López, me parece que hemos dado un salto cualitativo significativo. Y después, hasta ahí voy bien con Cartes. Pero cuando el presidente cierra, en mi opinión, sobre 2 ejes fundamentales su informe. Uno, cuando él se pone en la posición del paladín de la nueva política y nos recrimina a todos, nos da unos bofetazos, nos abofetea, digamos, como cultores de la vieja política. Me parece que el presidente por lo menos no se ha mirado al espejo. Cuanto menos no se ha mirado al espejo, porque basta recordar a quienes el presidente ha apoyado de una manera activa, desembosada, fanática. En las últimas elecciones municipales, a los 4 jinetes del apocalipsis que yo recuerdo del área central y capital. Samaniego, Mármol, Cárdenas, Quintana. Personas que, vaya que representan la vieja política. Y hoy, ¿quién es el principal sostenedor del clan Zacarías Irum? Ese sí que no es la vieja política, es, no sé, la política jurásica. de la edad de piedra. Te va a dar un tongo en cualquier momento. De la edad de piedra. Bueno, entonces, si el presidente pretende erigirse
en el portavoz de la nueva política, me gustaría saber cuál va a ser la decisión política en el tema Zacarías Irún. Y así es como se muestra realmente la coincidencia o la coherencia entre el discurso y la acción. Por el otro lado, remata el presidente en un tono desafiante, para mi gusto casi realmente de mal gusto, valga la expresión, diciendo que su gobierno no tiene problemas de gestión. Lo dijo muy enfáticamente, que se podrá decir cualquier cosa, pero que su gobierno no tiene problemas de gestión. Y a mí no me preocupa que el presidente esté en un plan así, digamos, de propagandista, obviamente de su propio liderazgo, o que se sienta como en campaña proselitista. Lo que me preocupa de esa expresión es que si realmente el hombre está convencido de que no tiene problemas de gestión, no va a buscar las soluciones a los múltiples problemas que existen en la administración de nuestro país. Y pruebas al canto. El desarrollo de la infraestructura de nuestro país, con todo el impulso que le dimos, el apoyo de facilitar la financiación, todas las herramientas que pidieron se le facilitó, es más que evidente que va a paso de tortuga. Hay una lentitud en la ejecución de los programas. Y ese es un problema de gestión. Porque cuando uno tiene todas las herramientas y no hace al ritmo que corresponde, es un problema de gestión. Porque la falta de aplicación de todo ese torrente de dinero afecta después ya a la economía. Tenemos un parate en la economía. O alguien está contento hoy con la microeconomía, con el ambiente, con el clima en la microeconomía. Yo estoy absolutamente seguro, y luego iremos a los datos si fuera necesario. No está bien la situación. Y mucho tiene que ver con la lentitud en el desarrollo, digamos, de los planes vinculados con la política de inversión. Hay que recordar también que pasó el famoso APP, caballito de batalla del presidente Carter al inicio de su mandato, no se ha avanzado absolutamente nada. Anotó el presidente como un gran logro el hecho de que ya estábamos, que básicamente recibimos puros elogios del mundo financiero internacional. Pero no recuerda el presidente que hace unos meses atrás, cuando esperábamos el grado de inversión, las calificadoras nos ponen nos califican a la rebaja, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, el presidente no tomó nota de eso. Y eso tiene que ver con el riesgo que tienen, vinculación con el manejo de la deuda que estamos teniendo, etcétera. Advertencias que vienen de muchos sectores de que no estamos haciendo tan bien las tareas en las cuestiones vinculadas con los indicadores de la macroeconomía, etcétera, etcétera. Entonces, para cerrar, a mí me parece que el presidente tiene dos grandes desafíos. Vamos a ver si es realmente el llanero solitario de la nueva política, que por mí, fantástico, ¿verdad? Pero que lo demuestren los hechos. Quiero ver reitero, qué hace con el clan Zacarías Irún, si logra sostenerlo en la Cámara de Diputados, si le ordena acá a los apreciados amigos diputados de que le salven a Zacarías Irún contra toda evidencia. Y por el otro lado, reitero, a mí me parece que el presidente por lo menos perdió la oportunidad de ponerse en una sintonía un poco más moderada y coincidente con lo que nosotros sentimos en la calle, que la gente no está conforme con su gestión. Y cuando niega absolutamente problemas de gestión, bueno, nos descoloca por lo menos. A ver, diputado Cartuma, ¿cuál es tu Desde impresión? 2008 vengo escuchando informes cada 1 de julio, ¿verdad? Y es un gran reality show político que se monta. Y comparto con lo de Walter, porque me tocó ser opositor y hacía duras críticas. Y bueno, hoy estamos dentro de la línea oficialista. Quiero tratar de ser totalmente objetivo. Yo creo que hay logros que no se pueden negar. Hay números que reflejan esos logros. Ahora, esos logros, y hay que decirlo también, en gran medida se debe también al trabajo conjunto que se hizo con el Poder Legislativo. Porque si el programa de Tecopora aumentó, si las casas aumentaron, fueron porque existieron programas dentro del Legislativo que permitieron esos avances, sobre todo en el ámbito social, para que disminuya la extrema pobreza. Esa es una realidad también. RC4, por ejemplo, un ejemplo. Hubo mucho apoyo por parte del Legislativo en torno a estos programas sociales y en el entendimiento que no solamente quien tiene gestión obtiene réditos políticos, sino quien ayuda a que esa persona tenga gestión también obtiene un rédito político. Lastimosamente, no se trasladó eso a otros ámbitos. Yo creo que existen sí todavía críticas con sentido en torno a la seguridad. Eso no podemos decir. Hubo un gran apoyo legislativo
pero el tema de la seguridad es una cuestión pendiente. Entonces no me gustaría decir todo está mal y todo está bien. Yo creo que hay cosas que el gobierno logró de forma positiva con la ayuda del Poder Legislativo, y hay cosas que todavía no están teniendo la misma dinámica que otras instituciones, y reflejo otra vez lo concerniente a la seguridad pública. Ya las instituciones están con ese déficit. Y yo creo que acá se instalan muchos los temas, y no sé si es nuestra sociedad nomás, cuando uno instala un tema y no surgen cambios, no van a remediarse esas soluciones. Yo recuerdo mucho, yo fui un crítico del tema IPS. Durante un año hubo una crítica de todos los medios en torno al IPS. Existió un cambio en el IPS y está surgiendo de a poquito, pero desapareció. Lo mismo con educación. Yo creo que el presidente está sosteniendo de forma innecesaria al ministro del Interior y está cargando con esa política pública en cuanto a la seguridad, él a su espalda, cuando no tendría que hacerlo él, ¿verdad? Y creo que le está pasando algo igual en torno a la salud. Por más que existan los avances, ya está instalado eso y no lo vamos a cambiar dentro de la sociedad. Ahora me preguntan por qué eso es así, y no sé, pero es así. Hasta que no existan esos cambios, no va a existir esa posibilidad de ir incrementando los programas dentro de esas instituciones. Ejemplo, educación hace poco. Era una bomba insostenible. Hoy hay cambio y bueno, la cosa está funcionando. ¿Por qué? Porque se da un plazo y existe un periodo de tiempo de gracia para esa persona que toma la institución de continuar con los programas. Yo creo que el presidente, en lo concerniente, el gran logro para mí es desterrar un poquitito la corrupción que existe sobre el presidente de la República, que antes estaba muy ligado, asociaba uno la corrupción al equipo del presidente. Ahora es como que el presidente está por fuera de esa corrupción. Yo no digo que no exista corrupción, pero él está ajeno a la corrupción. No creo que exista una persona que no, el presidente está metido en los fatos que pueden existir en algunas instituciones. Se encargó muy bien él de desmarcarse de esa circunstancia. Pero no significa que no exista corrupción en otro organismo. Existe corrupción y ya la justicia tiene que encargarse de sanear esas instituciones. Pero yo creo que el informe, siendo totalmente objetivo, es un informe positivo en cuanto a números. No puede solucionar todos los inconvenientes de una sola vez. Yo creo que apuntó muy bien, y yo creo que el presidente, su artillería, está apuntando hacia los programas sociales, en cuanto a la construcción de casas, en cuanto a los programas de temporada y otros programas, y le está yendo bien, ¿verdad? Yo creo que pasa por ahí. ¿Existen deudas pendientes? Sí existen en torno a la seguridad pública. Eso es una deuda pendiente que venimos arrastrando. Creo que se cometieron errores políticos, pero no por parte del presidente, sino por quien le hace el discurso. Hay cuestiones que no podía olvidar. Lo de la gente secuestrada, de lo que ocurrió, porque asumir los errores es también una posibilidad de ir obteniendo esa venia ciudadana para dejar ir avanzando, pero no se puede esconder bajo la alfombra de realidades. Entonces muchas veces es mejor mostrar las realidades para que uno entienda y pueda entender, estamos tratando de hacer bien las cosas y bueno, no nos salieron en cuanto a esto, no estamos encontrando soluciones en cuanto a esto, pero estos son los programas que tenemos para tratar de solucionar. Yo creo que por ahí viene la crítica de Rocío, políticamente muy bien utilizada, y yo creo que en ese sentido sí hubo un error de decir, porque uno no es Dios, uno no puede hacer todo bien. Entonces resaltar las cosas buenas y solicitar disculpas por las cosas por los éxitos que no se lograron. Yo creo que por ahí vino la falla, pero de los discursos que vengo escuchando del 2008 en adelante, es el que más me gustó. Me gustó porque entró con los tapones de punta, y me gusta. Pero coincido con el senador, el discurso de bajar una línea de una nueva política debe ir para todos. Sí. No puede solamente quedarse dentro del Ejecutivo cuando permitimos que los carnavales continúen en la municipalidad, porque yo descargo aquí, pero cargo acá. Entonces es como que ahí queda un poquitito empantanado la cosa. Vamos a seguir a la vuelta de la pausa, haciendo la misma ronda, hablando sobre este tema. Miraste tu reloj, Walter Jara, hay tiempo hasta las 11, vamos a seguir. Porque yo traté de ser lo más breve posible y yo voy a utilizar también todo lo que quiero decir en la próxima vez. A la vuelta de la pausa venimos en instantes acá en Caracruz. ¿Vieron esas chicas que cuando caminan parece que están en una pasarela? Es porque tienen pulpa de Top Model. Refresca esa pulpa que llevas dentro con una Pul, la gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pul, naturalmente nuestra.
26 minutos ya pasaron de las 10 de la noche. Nosotros seguimos aquí por las pantallas de Unicanal. Esto es Cara Cruz. Y vamos a compartir ya, creo que este es el último corte, si me confirman ahí desde... Sí. Ok, el último corte de nuestra encuesta que fue puesta a disposición de toda la audiencia, principalmente los usuarios de Twitter. Y la pregunta era muy sencilla. Según el informe de gestión de Horacio Cartes, en el país, ¿hubo avances, estamos igual o retrocedimos? Bueno, las cifras son contundentes. Un 52% de las personas que han votado en esta encuesta hasta el momento señalan que hubo avances, según el informe del presidente de la República. Un 21% sentencia que estamos igual y un 27% que en realidad retrocedimos en comparación a otros gobiernos. Esta fue la encuesta entonces que pusimos a disposición de la audiencia, usuarios de Twitter a través de Caro Cruz PY. Ustedes pueden seguir comunicándose con nosotros. Bueno, volvemos a la Quiero mesa. hacer una pequeña aclaración como siempre, para que no haya dudas, ¿verdad? A ver. Esta encuesta, estimados amigos, es una encuesta carapé, pero es de Twitter. Nosotros no controlamos los números, es lo que se vota en Twitter. Así que nosotros, como Poncio Pilato acá, como Poncio Oscar Puma Pilato, nos lavamos las manos. Así que... El anuncio público que ya se... Retomamos otra vez con Rocío Casco ahora. Con Rocío empezamos con el oficial. No, como vos digas, dale. Vos No, digas. empezamos otra vez con Rocío Casco. ¿Me Sí. permitís o vos tenés una... Porque yo quiero hablar con Rocío una cosita. ¿No? A ver. Rocío, a ver, la crítica política que vos haces y la que hizo Carlos, yo o sea, es totalmente legítima desde la posición que están ustedes. Yo ese punto no quiero discutir. Yo lo que te digo es, ¿qué pico cuesta? Perdón que sea plomo insistente en decir, che, loco, el presidente dijo 600 millones y es mentira. Hay 200 millones en obras públicas. O el presidente dijo, por decirte, en jubilaciones, 150.000 y es mentira, hay 30.000. ¿Por qué no podemos tener números en la parte de los críticos, Rocío? Disculpame que insista, pero para mí ese es un tema central en la discusión. Categórico, porque si uno va a hacer oposición, y va a ser una oposición crítica, responsable, fundamentada, por supuesto que tiene que demostrar también con números, en este caso que es el reclamo, mostrando, no solamente en términos cuantitativos, para mí también la crítica tiene que ir desde el aspecto cualitativo, o sea, calidad y cantidad, no solamente desde un aspecto. Este informe de gestión nosotros lo recibimos el viernes, hoy estamos a domingo. En las semanas con el equipo seguramente vamos a trabajar para ver cuáles son los datos, ¿de acuerdo? Porque yo durante todo este 1 año y medio estuve haciendo seguimiento, por ejemplo, al tema de la colocación de los bonos soberanos. ¿Dónde se invirtió eso? ¿En cuánto porcentaje se invirtió eso? ¿Cuál es el nivel de deuda pública que tenemos? Porque se habla mucho de presupuesto y que el presupuesto, cuánto se ejecutó el presupuesto, cuánto nosotros aprobamos de presupuesto. Pero no se habla de la recaudación y del sistema de recaudación. Por eso yo quiero hacer a los 3 ejes de gestión del presidente, me gustaría desarrollar las 3, o sea, la visión crítica, digamos, porque a mí me parece que en términos de las relaciones internacionales, el presidente tiene una posición unidireccional y se queda en nuestra gran isla, que es el Mercosur. Yo creo que las relaciones internacionales, que tienen su variedad en la parte comercial y la parte diplomática, hoy en día en el siglo XXI son multipolares, no son unidireccionales y no son unipolares. Y que nosotros tenemos que abrirnos de nuestra aldea para ver esa relación de multipolaridad. Eso es uno, y esa es mi crítica a su visión. Por eso yo digo, un presidente tiene que mostrarnos su pensamiento estratégico y cuáles son sus líneas de acción. A partir de ahí yo puedo entender si hay que comprar más o menos ambulancias. A partir de ahí, claro que se aplaude si es que se estaba sobrefacturando con el tema de la ambulancia y eso se corrigió hoy. Bueno, el presidente también tiene que demostrar eso y denunciar a la responsabilidad de esas personas. Y no simplemente hacer chistecitos de que el miau, el gatito y no sé qué más, ¿verdad? En relación a la compra. En términos de las instituciones, creo que existe un debilitamiento de la calidad democrática en las instituciones. No me pueden a mí explicar que hablar de inclusión social, que creo que se vació mucho el contenido de esa palabra, cuando se anularon los pocos y escasos ensayos de participación y incluso de cooperación
interinstitucional que existía anteriormente. No solamente con el gobierno anterior, desde la época de Nicanor. Muchos de los planes sociales que continúan vigentes, que si bien aumentó en términos de cantidad, como planteaba aquí el colega Walter, no mejoró en calidad. Y esos programas vienen de la época de Nicanor. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que hay es, ¿qué fue lo que se mejoró? ¿Cómo se critica la vieja política o solamente se critica la vieja política desde un aspecto? Yo voy a entrar en una cosita más que quiero mencionar ahí, Rocío. Antes de decir, para que ya no me puteen, porque ya sé que me van a putear, entonces adelanto para decir lo siguiente. La cuestión central en la que yo le apoyo a Horacio Cartes y por eso voté por él, es la cuestión prebendaria. Entonces, para mí, cuando el presidente aprieta el acelerador ahí, para mí es el camino correcto. Dicho esto, te digo lo siguiente. Por ejemplo, vos tenés el tema de los pescadores, Rocío, que se hizo en la época de Nicanor. Y nosotros llegamos a tener más pescadores que la segunda potencia mundial de pesca, que es España. Sí. Y todo el mundo miraba para otro lado. Y ahora eso se acabó. O sea, yo reclamo que, vamos chicos, hay que hacer un mea culpa. Porque Nicanor metió 23.000 tipos. Y Fernando también. Sí. ¿Entendés? O sea, nosotros teníamos más pescadores que España, que Noruega, que Portugal, que Marruecos. O sea, las 4 mayores potencias pesqueras del mundo, nosotros teníamos más pescadores. No, por supuesto que y todo el no mundo está puede ahora defender. tranquilo y dice, no, yo es lo que sí me sacaron más, pues nadie está preso. No, por supuesto, yo no voy a defender tampoco lo indefendible. A mí me duele muchísimo y una de las cosas que hay que verificar, por ejemplo, es el tema de la tercera edad. En el tema de la tercera edad, yo recorro mi departamento, el departamento central, en Ñemby, en Villa Elisa, en otros lugares, y me dicen acá lo que perciben, la cuestión de la tercera edad, son personas que no son beneficiarias de la tercera edad. O sea, no son viejos. Ni pobres, ¿verdad? Porque esa es una política que va dirigida de ayuda alimentaria, de ayuda estatal. Entonces, por supuesto que seguramente se va a encontrar donde se tenga que encontrar. Pero quiero retomar un poco otra vez, si me permitís, brevemente, ya que Walter está porque Walter te va a pegar en cualquier momento. Voy a hablar al mismo tiempo que ella, no se me permiten. Hablando de las referencias de la calidad democrática, ¿verdad? Me había quedado, empecé por el final, que es el tema de la visión, que yo no coincido. Sea un gobierno de izquierda o derecha, uno tiene que ubicarse en el siglo en el que está y desarrollar una visión, incluso porque se pueden armar bloques de intereses y la lucha política es esa, son luchas de intereses. Podemos estar o no de acuerdo, pero creo que tiene una visión bastante limitada en términos de la política internacional, incluso levantando banderas muy obsoletas, ¿verdad? En segundo lugar, cuando habla del tema de inclusión social, creo que es una palabra que fue vaciada de contenido, porque no es simplemente en términos de cantidad, porque también es muy cuestionado desde otra política, y yo también cuestiono en el siguiente aspecto. No es simplemente hacer transferencia monetaria, tiene que haber una integralidad en el desarrollo de esa política, o no fue lo que le criticaban a Cristina Kirchner durante su gobierno. Estamos subsidiando vagos, como dirían los argentinos. Entonces yo, no es simplemente aumentar lo que ya se hizo, tuvo que haber sido superado. Porque si se va a hacer la crítica de los gobiernos anteriores, trayendo al análisis la estructura del discurso del presidente, él criticó los 2 periodos anteriores. Bueno, pues la crítica tiene que ser superación, no tiene que ser aumentamos la cantidad, porque en el gobierno hace 10 años atrás se hizo 1.000, yo hice 10.000, entonces está bien. Entonces, ¿qué es lo que critica? Por eso yo decía que es un discurso cínico, porque al final no hubo superación de ninguna política. Sigue siendo ¿cómo medir los resultados sin usar los números? Porque la crítica que yo estoy haciendo es una crítica cualitativa. Si nosotros criticamos el tema de los subsidios desde una posición clientelar no es solamente yo te voy a dar un laburo y si te vas, te vas, y si no te vas, no te vas, pero vos tenés tu platita seguro a fin de mes. Es una visión un poco más amplia que el tema. A veces nomás, digamos, para poder hacer la crítica concreta, se va con un ejemplo concreto y terminamos quedándonos con el ejemplo. Y al quedarnos con el ejemplo, perdemos la visión del resto. Entonces, clientelar no es solamente eso. Entonces, y el tercer elemento que yo creo que tiene que ver con el tema de los derechos y entender a los no ciudadanos. ¿Quiénes son los no ciudadanos, Vargas, Jorge y compañeros que me acompañan también aquí en la mesa? Los no ciudadanos son aquellos sujetos que están negados de todo tipo de derechos.
Y yo no vi en el gobierno anterior ni en el anterior, tampoco una política hacia ese sector para que podamos crecer en términos de calidad democrática. ¿Y por qué insisto mucho con el tema de la calidad democrática? Porque al no haber participación social, al no haber políticas reales, inclusivas, integrales, no solamente yo te doy 200.000, 250.000, 400.000 de ayuda monetaria. Si yo no hago un trabajo integral con eso, no sirve de nada. Es agarrar y hacer un informe cuantitativo como hizo el presidente. A eso yo me refería que fue un informe. No es que Rocío, durante Nicanor Rocío, fue 1.000, yo durante soy el Hugo nuevo fue Velázquez, 5.000. Terminó tu tiempo. Pará. ¿Tiempo? A ver, un ratito. Es que... Bueno, primero yo quiero volver a lo que dije al inicio, ¿verdad? Evidentemente cuando hay un informe de gestión terminamos cayendo en esto, en una negación y en una descalificación que pasa absolutamente por lo ideológico y donde hace tanto hincapié en la calidad democrática justo en un país que entiendo yo progresivamente vamos llegando a un nivel de Estado de Derecho y de respeto a los derechos de los ciudadanos que no será el ideal del mundo, pero tiene avances significativos cada vez más. Entonces, ¿cuál es la calidad democrática que pretendemos? Yo no entiendo cuando dice, me va a disculpar mi ignorancia en cuanto a las relaciones internacionales, que no está acorde al siglo XXI y que es unidireccional o unipolar. Lastimosamente no entiendo porque evidentemente tiene un sesgo ideológico aprendido en alguna escuela. Pero lo que sí yo veo concretamente, y yo como ciudadano común que ando todo el día por la calle, veo por ejemplo que, no sé si fue la primera o la segunda vez que un secretario general de Naciones Unidas visita Paraguay. Después de mucho tiempo el presidente del Paraguay participa o tiene protagonismo en cumbres internacionales de diversas índoles. Por primera vez en la historia, Paraguay va a ser sede de la Asamblea de Gobernadores del BID. Vemos una inserción en el mundo con protagonismo del Paraguay y cuando el Paraguay pone o se expresa de manera firme respecto a la situación de uno de los socios del Mercosur, que dicho sea paso para algunos de mis colegas, hablar del régimen de Venezuela de manera de la que nos referimos nosotros, que no hay respeto a los derechos ciudadanos, de que se atropellan las instituciones. Nosotros estamos hablando guiándonos por informaciones falsas y que eso no ocurre, que es simplemente una noticia de los grandes conglomerados de comunicación como CNN y otros que inventan todo. Cuando hablaban de yo no entiendo a qué calidad o a qué mejoramiento de los programas sociales se refiere cuando dicen, no, antes de la Ucrania no había 88.000, ahora es cierto, se triplicó eso, pero ¿y dónde está la mejor calidad? Es la simple intención de negar, porque las condiciones son las mismas. Es gente que se lo censa, se hace un estudio sociológico, se determina que son sujetos de ese beneficio social por parte del Estado y se le otorga una ayuda social. ¿Qué otra manera hoy hay? No entiendo en qué se puede mejorar una asistencia social. Cuando dice, por ejemplo, la gente de la tercera edad no es la que recibe, no hay programa mejor controlado que el de la tercera edad. Por ley, a mí me tocó ser, cuando se inició una encarnación presidente de la Junta Municipal, y éramos los encargados de registrar a las personas, se les hacía el censo, a las que no se le ubicaba, se las excluía, y venía gente y me decía, pero yo soy en Boriajú, anda y averiguar, y no, pero tiene una casa de material, tiene condiciones que no están dentro del estereotipo necesario para que reciban. Y hoy sigue el mismo sistema. Los principales contralores de la lista son los propios concejales, y estamos hablando, y yo hablo de mi departamento, donde de 7 distritos que recibían este programa social, hoy aumentamos a 28. Pero cuando igual de una posición de oposición, por valga el término el juego de términos, me dicen, no, aumentaron, cierto, de 7 a 28, pero ¿dónde está el mejoramiento o la mejor calidad en esa? Es un beneficio de estar recibiendo la persona, no hay otra forma. O cuando me dicen, por ejemplo, muy bien el presidente, se le ayuda a la gente, se mejoraron se disminuyeron los niveles de pobreza,
los programas sociales son cada vez más globalizados, se le ayuda a mucha más gente. Pero ¿dónde están los no ciudadanos? Me va a disculpar, yo no entiendo a qué nos referimos cuando decimos no ciudadanos. Aquellos a quienes se les niegan sus derechos. Que yo sepa, los únicos que tienen algunos derechos restringidos o suspendidos son los que están cumpliendo pena carcelaria. Después todos los ciudadanos paraguayos estamos en el mismo nivel. O sea, evidentemente nomás hay una negación y sin hacer un análisis de lo que realmente el presidente vino a ponernos a nosotros, tratando de desacreditar todo absolutamente. Yo creo que hoy, cuando por ejemplo también el respetado senador Carlos Amarilla dice, vamos a ver qué va a hacer Cartes con el clan Zacarías. Me ofende a mí cuando como diputado tengo que tomar la decisión de votar en un otro sentido. Vamos a ver qué le ordena a los diputados. Menos mal hoy es un día domingo y yo estoy medio tranquilito, si no con alguna zafaduría también le respondería. No, vamos a ir con Carlos enseguida, pero sí. Walter, tocaste un punto que es central, no de Javier Zacarías, de Horacio Cartes. El punto central es, chicos, el oficialismo, es decir, la fuerza articulada en torno a la presidencia de la República por un líder político que se llama Horacio Manuel Cartes Cara, tiene que tomar ahora una decisión política que es simbólica. Sí. Yo no sé si ustedes están dimensionando el tema. Se va a marcar. Y es, si yo hago un discurso contra la vieja política, con todo respeto, Walter, yo soy que soy del grupo y yo no tengo nada contra Javier, al contrario, pero ellos son la vieja política por antonomasia, ellos son la vieja política. Pero la gente le votó en estas últimas elecciones y ganó las elecciones. El punto es el siguiente, cuando vos licitas una plaza por 600 millones y gastas 50 millones en la plaza y los otros 450 o 550 millones desaparecieron y encima se muere una nena porque los cables están pelados debajo de la tierra. La justicia tiene que actuar. La justicia tiene que actuar. Esa es la vieja política. La justicia tiene que actuar. Esa es la vieja política. De acuerdo contigo. Primero, porque el presidente de la República, es cierto, es el líder de la gran mayoría. No, o sea, mira, mayoritario Walter, perdóname, sí. Pues no quiero desviar el tema, yo no quiero entrar en el tema, Javier. Bueno, quiero saber si el presidente, como líder político, efectivamente dio la orden. No, señor. Entonces, voy por el final. Me decís, se gastaron de los 600 millones presupuestados, ¿cuántos? 50 millones. Esto lo dice la fiscalía, no es que yo estoy diciendo. No, esto está en la fiscalía. Yo no sé eso. Vos sabés, o sea, el fiscal te pido que pregunte antes de votar a favor de Sandra. Yo como diputado hablamos del caso Zacarías. Yo tengo diputado. Pero es que esos papeles tenés que pedir. Yo tengo que tener la responsabilidad que me demuestren con documentos eso. Ahora, me parece muy ruin decir, no, se murió una nena. Se pudo haber muerto un obrero también. Lastimosamente hay accidentes. Que el cable esté pelado es negligencia del electricista que no utilizó medio metro de cintaladora para aislar el cable. Vamos a seguir con el tema. Después vamos a hablar de la municipalidad, mi querido Walter. Sí, no es cierto. Bueno, pero hagamos un domingo, hablemos del tema Zacarías. No me quiero desviar del tema. Tiene que ver con el informe de gestión del presidente de la vieja política. Estamos viendo. Cuando hablamos, yo creo que esperamos un rato porque tengo que hacer corte y a la vuelta también me tocó a mí el corte. No, pero vamos a volver. Estoy acá picando. El senador Amarilla habló el tema inseguridad. Insististe en un punto, el tema seguridad. El presidente mencionó en su informe el tema está en la justicia también. Delincuentes que son liberados en 24 horas. Y eso yo tengo entendido que hay un proyecto de reformar el Poder Judicial. Hay incluso denuncias, ministros que están enjuiciados, y yo no sé si vos estás a favor o en contra del tema juicio político. En contra de lo que vos estás diciendo. No, pues espera, vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. A la vuelta de la pausa. Ya, ¿hasta dónde querés? Vamos a hablar. Bueno, último bloque en Caracruz. Nos quedan 10 minutos, sí. Tenemos una advertencia de nuestro director y que no pierda más tiempo. Vamos con Carlos Amarilla. Sobre lo último que te pregunté. Bueno, pasa por acompañar desde el Senado también la reforma en el Poder Judicial. Obviamente, nosotros estamos trabajando intensamente, o sea, una comisión nacional que está procurando
un nuevo diseño arquitectónico, digamos, de la justicia, diferentes líneas. Y esperamos que ese resultado entre en el torrente legislativo en breve para su evaluación y tomar las decisiones que correspondan. Pero se necesita cambiar el modelo de administración de justicia en nuestro país y obviamente que es una tarea muy importante, que tiene muchas aristas que ser que la tratadas. inseguridad pasa también por ahí. Obviamente es un problema conjunto de la Fiscalía, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo a través de las fuerzas de seguridad, etcétera. Y nosotros también como parlamentarios tendremos nuestra cuota de facilitar las herramientas, el presupuesto apropiado, etcétera. O sea, es un trabajo de todo el país que finalmente tiene que repercutir en una mejor calidad de vida de la gente. Y en eso estamos absolutamente comprometidos. Queríamos por lo menos 30 segundos decir de que en ese contexto un tema puntual Senat. Estamos impulsando una propuesta de derogar Senat, la ley que había creado Senat, porque creemos que el compromiso del Estado para abordar un tema tan complejo como el combate al narcotráfico y todos sus delitos conexos, o sea, toda la mafia que eso representa, requiere de una nueva propuesta, de una nueva puesta en escena de ese esfuerzo estatal, porque con la Senat nomás no nos vamos a ir a ningún lado. Ya tenemos poco tiempo para evaluar ese desempeño institucional, pero yo querría cerrar, pero haciendo a la vez una invitación y un compromiso de que tenemos que trabajar en una salida superadora. Senat es una marca fallida. Creo que Senat necesitamos hacer algo distinto y bueno, espero que el Ejecutivo también tome esta línea como una alternativa y veamos qué podemos sacar en positivo. Independientemente de los resultados positivos de incautaciones, pero Jorge, con todo respeto, déjame decirte algo. Murió la nenita, ¿verdad? Los resultados de incautaciones son esos números. Pero no, es la muestra de que el negocio está en auge. Claro, ¿en referencia a qué? O sea, yo te aumenté 1000 kilos de cocaína, ¿con referencia a qué? ¿Entendés? ¿Y sabes lo que ocurre? Que tenemos que definir un problema de delito, un problema de salud, o de salud pública. Y bueno, entonces hay que cambiar. Y por supuesto, ahí pero entonces empecemos por derogarse, ¿no? Pero ¿quiénes van a estar felices? ¿Los narcotraficantes? No, los narcotraficantes estaban felices con Senat. ¿Sabes por qué? Porque el riesgo de la clandestinización les aumenta la renta. No sé cómo te explico, están chochos de la vida. Ellos quieren que se quede Senat. A muerte quieren que se quede Senat, igual que en Estados Unidos quieren que se quede la DEA. Eso es categórico. Oscar Tuma, vos coincidís con Amarilla el tema de Senat, ¿verdad? No, yo creo que derogar la institución del día a la noche, yo creo que va a ser un gran error. Yo creo que la Senat tiene sus luces y sus sombras también. Si hay mayor incautación, quiere decir que hay mayor producción. O sea, yo parto también de ese punto de vista, ¿verdad? Cuando existan menos incautaciones y sintamos nosotros que la situación está mejor, quiere decir que existe una lucha positiva en contra del tráfico de drogas. Yo creo que lo que tendríamos que hacer acá, porque no podemos desaparecer la Senat del día a la noche, es trabajar en la reglamentación. Y a mí me gustaría convertir en ley esa reglamentación. Yo estoy haciendo un trabajo, el Ejecutivo está haciendo otro trabajo, donde va a tener mucha más fuerza dentro de la Cámara de Diputados, por lo tanto no tiene sentido avanzar en el trabajo que estoy haciendo si el Ejecutivo no tiene la intención de convertir esa reglamentación en ley. Y el gran problema de la Senat, por lo menos en el tema operativo, está en la reglamentación donde se le dio mucha potestad. No basta con sacarle las armas. No, sacarle las armas, no solamente. La Senat para mí tiene que ser una institución de inteligencia, no operativa, sino de inteligencia. Yo parto de ese punto totalmente, sacarle todo lo concerniente a operación y que se trabaje con las fuerzas públicas en el tema operativo por la parte de inteligencia por el cual fue creado la Senat, se incremente y se tenga un trabajo en ese campo. El nuevo director proviene de ese campo de inteligencia de la Fuerza Armada, entonces creo que hacia ahí vamos. Yo creo que solucionando la reglamentación y convirtiéndolo en ley, podemos ver un poquitito cómo se va desarrollando la institución. Última vuelta. Walter, yo creo que una de las estadísticas que acá son incontrovertibles es la que se manejó, y yo traté de limitarme en toda esta discusión a estadísticas, 19% de aumento de la criminalidad. El presidente señala, yo creo que con un grado importante de razón, el tema de jueces pésimos, y ahí viene la segunda parte. ¿Y la policía pésima? O sea, ¿qué pensamos de eso? La policía corrompida, el caso de Iber Pérez Corradi. Yo no termino el tema. Yo estoy dentro del ámbito del Poder Judicial. O sea,
esa criminalidad no pasa por una o dos liberaciones. O sea, eso también sería no ver la realidad, porque no podemos atribuir al Poder Judicial el aumento en cuanto a la criminalidad, porque ¿cuántos delincuentes van dentro de un proceso judicial y consiguen su liberación? Por el contrario, hoy tenemos que existe un problema en cuanto a la gente que está privada de su libertad. Yo creo que la policía pasó ese informe para tratar de lavarse un poquitito la mano. Exacto, gracias. Para mí ese es el punto. No, yo también creo que dentro del informe del presidente, porque para eso me trajeron, hay que resaltar muchos otros puntos que no tuvimos en cuenta y que yo tenía anotado aquí, lastimosamente se nos fue el tiempo. Pero hay cuestiones importantes, por ejemplo, la reducción de los precios de los combustibles por la disminución de la renta de los emblemas. El presidente hablaba de 280 millones años, que vos, Jorge y yo pagamos menos de nuestros bolsillos. Lo que se va a conseguir ahora con la desmopolización del gas natural, que va a significar un ahorro significativo. La reducción del coste por kilómetro de asfaltado, que de $1.100.000 se bajó a 700.000. En fin, la optimización de la INC, que va a permitir que el cemento, o que permite que el cemento, con pequeña medida y pequeña inversión en la industria nacional de cemento, el cemento hoy valga mucho menos. Esos son puntos fundamentales que hablan del éxito de una gestión. Yo no me quiero quedar en la anécdota de que el presidente hizo énfasis, coste que leí ahora de vuelta el discurso, en ningún momento hizo énfasis el presidente, como decía acá el senador Amarilla, de que no tiene problema de gestión. Claro que si sí, hubiese dicho, no lo dijo porque acá tengo el informe, tengo el discurso. Es lógico que toda gestión, todo presidente no va a tener un 100% de eficiencia en su gestión, o si no sería Superman. Redondeamos. Rocío, brevemente, yo no entendí en qué contexto dijiste, escuché tus declaraciones después del informe. ¿Qué responsabilidad tiene hoy el Ejecutivo con la situación de los que están presos por el caso Curuguaté? No, eso fue un error gravísimo. No, es mi posición política, así como también vos tenés tu posición política al respecto. Hizo referencia cuando habló de política internacional sobre los presos políticos de Venezuela. Y en ese contexto fue que yo planteé, y bueno, y lo considero así, ¿verdad? Y de hecho, si es que son condenados, para mí serían presos de conciencia. En desacuerdo contigo, pero yo entendí que era olvida de que Cuba tuvieron 11 muertos, ¿verdad? Y también nosotros, Walter, diputados, nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados una exhortación, ¿verdad? Porque entendimos de que la investigación del Ministerio Público es imparcial desde el momento que no investiga quiénes mataron a los campesinos y solamente investiga quiénes mataron a los policías, que por supuesto, policías y campesinos, yo por lo menos busco la verdad, así como le dije a varios en el post. Disculpame, Walter. Busco la verdad. Quiero saber, así como seguramente los familiares de los campesinos y los policías quieren saber quiénes mataron a sus parientes. Pero no se puede hacer en dos actos. Y no está porque fue en un solo acto. En un solo acto y en un acto político. Por lo tanto, mi opinión es política. Pero para cerrar con el tema del aspecto económico que me gustaría plantear también en relación al tema del gobierno, análisis del informe del presidente, tenemos que hablar de su política económica. Su política económica no varió de los últimos 17 años en Paraguay. Tenemos una deuda externa que trepó a $4.500 millones. La soberanía, la política de soberanía se constituyó en que tenemos $600 millones de bonos soberanos colocados y que tenemos que hablar del nivel de recaudación impositiva. Pero cuando hablamos del nivel de recaudación impositiva tenemos que hablar del tipo de impuesto que nosotros tenemos en Paraguay. Y el tipo de impuesto que nosotros tenemos en Paraguay dio una recaudación del 73%, del 100%, el 73% de los recaudados de los impuestos son impuestos regresivos y son impuestos indirectos. ¿Qué significa eso? Lo que estamos aquí. Pero grandes evasores y grandes sin pagar impuestos. Ese es el país de cartas. Bueno, vos tenés que ser candidata a presidente. Tenemos que no hay más tiempo. Muchísimas gracias, Walter. Gracias por la invitación. Gracias. Nos encontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Ya está Salvador Ícar. Buenas noches, muchas gracias.